Alernis Peña una vez más con ustedes, amigos, y ahora me encuentro con Chris Martin. No el cantante de Coldplay, el lanzador de los Bravos de Atlanta. How are you today? I'm good. How are you? So tell me a little bit about this thing. You guys are on top of your division and you have a 5-game winning streak. So how are the feelings right now? So los Bravos de Atlanta están arriba en su división y ya tienen 5 juegos ganados en línea. Vienen aquí a jugar contra los Mets. So le pregunto cómo él se siente sobre eso. Yeah, I was traded over here at the deadline, so the team I was with, we're doing okay, but we'd have our struggles, and coming over here, and it just feels like we're never out of a game, no matter what the score is, what inning it is. You just got to be ready every single inning, and just be ready to do your job. Bueno, él dice que él vino aquí vía del cambio ya en la fecha límite de cambios. Entonces él dice que en el equipo que él estaba antes, which was the Texas Rangers, right? So él estaba con los Rancheros de Texas y ese equipo estaba haciendo bien, pero aquí él está un equipo que ahora sí está adentro en la pelea compitiendo. Dice que él se siente como que este equipo nunca está fuera de la pelea, no importa lo que sea el score allá, porque él dice que este equipo siempre está adentro y puede hacer las cosas bien. Y que tiene que estar listo para pichar siempre. So, before the interview, I was talking to you a little bit about your story, how you like had an injury and gave up in baseball. Can you talk a little bit about that? So, Chris aquí, tiene una historia muy interesante, ya que él jugaba béisbol y luego se lesionó y dejó el béisbol y luego se fue a jugar a una liga independiente y de ahí consiguió contrato de Grandes Ligas. So, le dijo que me cuente un poquito sobre eso. Yeah, I was hurt in college. It was my sophomore year in junior college. So, I kept trying to pitch that year, and I kind of messed up with my schooling and stuff like that, and got behind a little bit, and I wasn't able to move on to a Division I school. So, ultimately, I ended up having a surgery on my own. I had labrum in my shoulder. And I went and tried out an independent ball team. This was like in 2007, and my arm was still hurting. So that's when I made the decision to hang the cleats up and then to go work. And I had bills to pay and stuff like that, and needed to get away from mom and dad, and they were helping me out, and I felt like it was my job to go off and take care of myself. So the decision to come back, I always had in the back of my mind. I saw friends and stuff playing college still, and a lot of guys actually making it up to the major leagues that I played with, that I was right there with. I was just as good as those guys, so I knew, if I could get healthy and get back in it somehow, get my foot in the door, that I'd have a chance. Bueno, él dice que él se lesionó en la universidad y cuando se lesionó, él quería seguir tratando de pichar y entonces ahí con el trabajo de la escuela se le complicó todo y nunca pudo moverse a una universidad que tuviera una mejor división de béisbol. Entonces luego él siguió y las cosas no se fueron tan bien. Luego llegó a un tiempo en el que él se sentía que ya él tenía que pagar su renta y todas esas cosas, y ya tenía que mudarse de la casa de sus padres. Entonces ya ahí él decidió dejar de jugar el béisbol para poder dedicarse ya a mantenerse y hacer esas cosas. Luego, en el 2007, él trató otra vez de jugar y le dolía. Entonces, ahí lo dejó. Pero después él siguió viendo chicos con los que él jugó en la universidad, siguiendo llegar a Grandes Ligas, y él decía que en su mente él sentía que él todavía podía hacerlo, que él era tan bueno como ellos. Y así fue que empezó y jugó Liga Independiente y ya está aquí ahora en Grandes Ligas. So, you're in New York. New York is not strange thing to you because you spent a season or a couple of seasons with the Yankees. So how does it feel to be back? What it was once you're home. So él jugó con los Yankees un tiempo. So Nueva York no es totalmente extraño para él. Le digo, ¿cómo se siente estar de nuevo en la ciudad? Right. I'm from Texas, so the big city thing really isn't for me. With the Yankees, I lived outside of the city. I think it's awesome. My wife loves to come here and, to be here for a few weeks, and then we got to get away from the chaos. So this is perfect. We come in for 3 days, get to enjoy it, enjoy the buildings for a couple days, and then we get to head out. But, we came back last year, and it was awesome. Like, we played the Yankees last year, and that was a cool feeling to come back and play your old team. Last time I was here, I think we were in a playoff hunt with New York, and it was pretty exciting.
I'm just looking forward. Like you said, we're up on top right now, and we know the Mets. They're pretty hot right now, and we're facing DeGrom today, so it's gonna be a battle today, and I'm looking forward to it. Bueno, él dice que él disfruta de Nueva York, él es de Texas, entonces las ciudades grandes para él él no se siente cómodo en ellas, pero le gusta venir así a Nueva York por 3 días y tomarlo todo y ver los buildings y luego volver a su realidad. Dice que su esposa le encanta y dice que es un buen sentimiento estar aquí en Nueva York. Él dice la última vez el año pasado que pudo venir aquí fue a jugar contra los Yankees, un equipo en el cual él una vez también compitió, y dice que se sintió bien porque tiene buenos recuerdos de Nueva York, ya que la última vez que jugó aquí como un Yankee, él estaba compitiendo para la postemporada. Ahora dice que está aquí pensando muy bien sobre los Mets, porque dice que considera que ellos están muy bien ahora y que por ellos picha DeGrom esta noche, entonces